Muy buenos días, ¿cómo están todos? Bendecidos. Dios nos regala un día lleno de oportunidades para que le glorifiquemos. Y bueno, y reconozcamos todas las bendiciones que Dios nos está dando cada día en su fidelidad. Lunes 25 de enero del 2021. Hoy nos corresponde la cuarta clase de la escatología. Y tenemos entre manos un temazo que va a traer mucha luz a mucha gente y vamos a disfrutarlo. Vamos a pasar juntos una hora en donde vamos a escudriñar las escrituras, vamos a gozarnos en el Señor y bueno, vamos a estar listos para comenzar esta clase. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy? Como les prometí el día viernes, vamos a ver la diferencia que hay entre el arrebatamiento de la iglesia que da inicio a la semana 70 de Daniel y la segunda venida, su segunda venida, que culmina con este trato para Jacob, estos 7 años que son la gran tribulación. Vale decir que entre el arrebatamiento de la iglesia, el arpazo y la segunda venida, hay un período de 7 años. Están separadas por 7 años. Y esta es lo que la Biblia llama la semana 70 de Daniel, la gran tribulación, el juicio para Jacob, la ira del Señor. ¿Qué más? Tiene mucho nombre. Cuando veamos la gran tribulación y todo lo que va a suceder allí, y espero que tú y yo ya no estemos allí, que seamos levantados como las primicias en su arrebatamiento. Todo esto lo vamos a ver. Y este era el pensamiento de Pablo, que esto es lo más importante. ¿Cuál es la interpretación de estos asuntos escatológicos a la luz del nuevo pacto? Queremos ser fieles al texto sagrado. Queremos ser humildes, obedientes y fieles a la escatología apostólica del nuevo pacto. Hay muchas interpretaciones, pero no vamos a invertir mucho tiempo en debates, no vamos a invertir mucho tiempo en plantear un montón de posiciones que hay, porque lo nuestro es conectar con el plan, la cronología de los eventos que tiene Cristo para nosotros. Eso es lo más importante. Muy bien. La palabra arrebatamiento, como hemos dicho, es arpazo. Y la encontramos en varios versículos del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Hechos capítulo 8, verso 39. Felipe fue arrebatado, experimentó el arpazo cuando él fue transportado. Él bautizó al eunuco, ¿recuerdan? En ese camino que va de Jerusalén a Gaza. Todo eso está relatado en el libro de los Hechos. Entonces dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató. Es como un adelanto de lo que Dios puede hacer. Ya lo hizo con Felipe. Dios tiene un antecedente histórico con respecto al arpazo. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más. Y siguió gozoso su camino. Entonces tenemos acá un ejemplo documentado, validado, refrendado con respecto al arrebatamiento de Felipe. En 2 Corintios, capítulo 12, versos 2 y 4,
también Pablo fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso. Esto es lo que dice Segunda de Corintios 12, verso 2 y 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Harpazo, arrebatado hasta el tercer cielo. Verso 4. Que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. O sea, Pablo fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso. Para los que sostienen que el paraíso está en el centro de la tierra, transitoriamente, hasta que venga el gran harpazo, donde los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero no nos vamos a meter en esas materias, solamente decirle que Pablo tuvo un viaje doble. Fue arrebatado al tercer cielo y al paraíso, que son dos lugares. Ahora, el arrebatamiento de los santos es un arrebatamiento masivo, donde millones van a ser levantados súbitamente, dice Pablo, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta en un momento. Eso en griego es un tiempo atómico, casi indivisible, así menos que un abrir y cerrar de ojos. Seremos transformados. Pablo le escribe a los Corintios al final de la primera epístola, capítulo 15, verso 51, porque este es un misterio. Cuando nosotros comenzamos a buscar el arrebatamiento de la iglesia en el Antiguo Testamento, lo encontramos en sombras y figuras. Por ejemplo, el arrebatamiento de Enoc en Génesis capítulo 5. Dice que Enoc desapareció porque se lo llevó Dios y no vio muerte y no fue encontrado. Está repetido eso en Hebreos capítulo 11 por ahí, y Judas también lo repite. ¿Ves? También vemos que Elías, el profeta Elías, fue arrebatado en un torbellino. O sea, hay una serie de adelantos, hay una serie de eventos que nos dan anticipo y nos asegura que nosotros sí realmente seremos arrebatados. En Primera de Tesalonicenses, vaya conmigo, capítulo 4, verso 17 en adelante. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados, harpazo. Esto lo está diciendo Pablo con todas sus letras. Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Estaremos siempre con el Señor, no siempre en el aire. ¿Ok? Varias cosas van a suceder en ese periodo en que estemos con el Señor. También es materia para otra clase. En Apocalipsis, nosotros vemos que hay un evento cuando Israel, la mujer que tiene las 2 estrellas en su frente y la luna debajo de sus pies, y que da a luz al hijo varón, es todo un relato que también lo vamos a estar un buen tiempo viendo estos asuntos escatológicos. ¿Por qué? Porque es parte de todo el consejo de Dios. Yo quiero nuevamente recordar esta gloriosa mañana que los dos aspectos de Cristo tienen que ver con el Cristo que ya vive en nosotros, lo que llamamos el Cristo subjetivo, el Cristo que fue impartido en nosotros. La Biblia nos asegura
con un montón de versículos que Cristo ya mora en nosotros en un sentido real, lo que llamamos la presencia intrínseca. Pero el Cristo objetivo, el Cristo cuyo cuerpo individual se lo mostró a Tomás, sus heridas, mete tu dedo en mi llaga, yo soy. Ese Cristo que anduvo 40 días apareciendo y desapareciendo, después que resucitó, se apareció a los caminantes de Maús, se apareció a los apóstoles cuando estaban reunidos, comió con ellos en la playa y luego desapareció. Les preparó el desayuno cuando salieron, después de que el Señor les llenó la red de peces y tenía el desayuno preparado a la orilla. Ese Cristo es el que volverá. Y hay muchos versículos también que nos aseguran que nuestro gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, Cristo Jesús, está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. No trates de entender esto con la mente natural. No seas arrogante. Yo no debo ser arrogante de tratar de entender estos asuntos que son sublimes. Por eso Pablo, cuando le escribe a los Corintios, le dice, he aquí os digo un misterio. Porque esto estaba vedado para Daniel, para Ezequiel, para Jeremías. Ellos nada sabían de la iglesia, menos del arrebatamiento de la iglesia. Cuando Jesús vino hace 2000 años, los judíos creían que los gentiles no podían ser salvos. Y Jesús dijo, tengo otras ovejas a las que debo traer también al redil. Entonces, Apocalipsis 12:5 dice, ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado al paso para Dios y para su trono. Entonces, vamos a ir viendo las diferencias para que esto nos quede claro hoy, y yo tengo esa gran expectativa de que tiene que quedar claro hoy, la diferencia entre el arpaso y la parusía o la venida, porque parusía significa aparición, manifestación. Cuando Cristo venga a arrebatar su iglesia, será secreto. Le veremos solo los que seremos arrebatados. El mundo no le verá. Esto será un misterio para el mundo. Pero cuando venga al final de la tribulación, cuando Él venga con nosotros, ya vamos a ver estas cosas gloriosas. Es difícil ir ordenado cuando hay un río que fluye, ¿no? Y ser sistemático, pero tengo que controlarme. Cuando Él venga al final de la tribulación con sus santos, como lo dijo Enoc, repetido por Judas en su epístola, dice, de esto profetizó Enoc, séptimo desde Adán viene el Señor con sus santas decenas de millares. Entonces, Primera de Corintios, capítulo 16, verso 17. Me regocijo con la venida de Estéfanes, de Fortunato, de Acaico, pues por ellos han suplido vuestra ausencia. Aquí la palabra venida de Estéfana es la parusía de Estéfana. Ellos están viniendo. Esa es la definición del término parusía. Pero como tengo acá en esta lección escrito varias cosas y tengo la esperanza de que voy a escribir estas lecciones como los hacíamos también con la Escuela del Nuevo Pacto para ir enviándoselas, pero no tengo todavía tiempo para ordenarlas y no mandarle a ustedes un esqueleto de principios que no los van a entender por el desorden, ¿no? Entonces, vamos a ver las diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia, que el arpaso, y 7 años después, su segunda venida. En el arrebatamiento, los creyentes se encontrarán con el Señor en el aire.
Esto es para que no confundas pasajes de las Escrituras. Primera de Tesalonicenses 4:17. Pablo. Si le creemos a Pablo, porque Pablo es como la figura emblemática de la revelación del nuevo pacto, si le creemos a Pablo en todos los demás, la iglesia gloriosa, el Cristo en nosotros, el carácter de Cristo, la salvación, la justificación, la redención. Si le creemos en todo esto, también creámosle en esto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ese es el arrebatamiento. Ahora, la segunda venida del Señor, Él regresará a la tierra con los creyentes. Apocalipsis capítulo 19, verso 14. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Él vendrá con nosotros en la segunda venida, donde todo ojo le verá. La segunda venida ocurre al final de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7. Vayan anotando las citas. Es muy importante que ustedes sean aplicaditos en esto. Yo voy despacio, voy lento, para que entendamos este tema y no le tengan miedo. Por favor, paréntesis, no le tengas miedo a la escatología. Recuerdan que la primera clase que yo di de escatología, hablé de la escatofobia. No, yo no me meto en eso porque es muy complicado el Apocalipsis. Y dejamos el Apocalipsis casi como un libro apócrifo que no pertenece a la totalidad de los libros de la Biblia. Pero no. ¿Sabes cómo comienza Apocalipsis? Bienaventurado el que oye y lee las palabras de este libro. Feliz, dichoso, pletórico de alegría el que oye y lee las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Imagínate que ahora estamos 2000 años más cerca de cuando Juan escribió el Apocalipsis. Entonces, la segunda venida ocurre al final de la gran tribulación. Apocalipsis 1:7. He aquí viene con las nubes, todo ojo le verá, y los que le traspasaron. ¡Wow! ¿Quiénes le traspasaron? Los judíos. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Zacarías capítulo 12, verso 10. Aquí, porque él vendrá a Jerusalén y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos. Zacarías capítulo 12, verso 10. Y derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración. Escuche. Y mirarán a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Mirarán al que traspasaron. Y esto es lo que dice Juan, porque la Biblia tiene una coherencia que te asusta. Lo que se dice en Génesis se repite a través de toda la Escritura. Por ejemplo, Juan capítulo 19, verso 34 al 36. Anoten esto. Yo, como dijo Pablo, no quiero creer que he trabajado en vano con ustedes. Trabajen con esto, anoten las citas bíblicas. Esto es una escuela. Juan capítulo 19, verso 34 al 37. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Verso 34. Estoy en Juan 19, 34. Verso 37.
Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad. Escuche, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura. No será quebrado hueso, y también otra escritura dice, mirarán, futuro, mirarán al que traspasaron. Recuerde que Juan estaba escribiendo esto después que Cristo fue crucificado. Está hablando de un futuro que vendría. Mirarán al que traspasaron. Apocalipsis 4:1. Después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como la de trompeta hablando conmigo, me dice, sube acá, te mostraré las cosas que sucederán después de esta. Ahí termina la estadía de la iglesia en la tierra. Cuando tú leas Apocalipsis, tienes que entender que la iglesia es arrebatada en Apocalipsis 4. Después, todo lo que sucede para adelante es describir los juicios sobre de la gran tribulación. Pero la iglesia ya fue levantada. Ahora, el arrebatamiento ocurre antes de la gran tribulación. Discúlpeme que sea majadero, reiterativo, hasta caer mal. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira. La ira a la que Pablo se está refiriendo son los 7 años de la gran tribulación, que según las escrituras, que también veremos, es aflicción para Jacob. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 10 y 11. Quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. O sea, la venida del Señor tiene que ser un tema, el tema de consuelo, el tema de esperanza, el tema de animarnos unos a otros. Tranquilo, ya nos vamos, esto no es escapismo, ojo, porque no nos vamos, nos llevan, el Señor nos va a sacar. Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Esto es glorioso, escúchenlo. Apocalipsis 3:10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Así que no es para nosotros. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los que ya partieron, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. No son ideas nuestras. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor. Que nosotros los que vivimos, quiero aclarar un tema acá. Pablo dice que todos los que han muerto en Cristo van a ser resucitados. Los que han muerto en Cristo. Han muerto millones, millones y millones. 70,000 millones de muertos, pero no todos han muerto en Cristo. Pablo dice, los que duermen en el Señor, los que murieron en Cristo,
Ahora hay 7.000 millones de vivos, pero los que vivimos la vida Zoe, los que vivimos, cuando el Señor venga, que puede ser en este minuto y tal vez yo no termine esta transmisión y todo quede aquí, porque el día y la hora nadie lo sabe. También Pablo dice, nosotros los que vivimos, y menciona la palabra Zoe, los que vivimos la vida Zoe, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos la vida Zoe, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Harpazo, arrebatado. Los que se afanan por negar el arrebatamiento de la iglesia, porque hay gente que dice que no, que Cristo ya vino, que todo eso sucedió, que todo eso ya pasó, que nosotros estamos haciendo el ridículo. Se llama la teología del preterismo. Preterismo es pasado, que todo esto ya sucedió, pero Pablo dice, no. Dice, esto va a suceder en algún momento, juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué te parece? Glorioso. Yo, la verdad, me inclino ante la eterna palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, la gran tribulación, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es cierto, estamos en los prolegómenos, estamos entrando, ¿viste cuando uno pasa cerca de un incendio y siente el olor, dice, olor a quemado? Ya estamos sintiendo el olor a quemado. Viene algo, dice que habrá tanta aflicción en este periodo como no lo hubo desde el principio del mundo, ni lo volverá a ver. Será una cosa indescriptible. Ahora, la segunda venida incluye el trato a los incrédulos, también a Israel. Y aquí es donde quiero que no confundan estos pasajes. Mateo 24, verso 40 y 41. Así lo dice el Señor. En este periodo de gran tribulación van a haber muchos salvos. De hecho, va a haber un remanente. Pablo lo dice en Romanos capítulo 11. Cuando habla de este remanente que ha quedado, como también menciona a Elías. Pablo dice en Romanos 11, como Elías dijo, yo solo he quedado, y la divina respuesta le dijo, yo me he reservado 7.000 que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Y Pablo lo cita en Romanos 11, hablando de la gran tribulación y hablando de la venida de Cristo. Es un pasaje completamente escatológico. Entonces, en este periodo van a haber muchos salvos, y entre ellos 144.000, dice Apocalipsis 7, 12.000 de cada tribu, está escrito. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Esto lo está describiendo Cristo dentro del período de la gran tribulación. El arrebatamiento será secreto e instantáneo. Sí, Señor. Así, en un abrir y cerrar de ojos. He aquí, 1 Corintios 15, 50 en adelante. 1 Corintios 15, 50 en adelante.
He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Oye, qué cosa. Pablo llegó un día al culto, yo me imagino, llegó al culto y dijo, hermano, Dios me reveló anoche un misterio, no todos vamos a morir. A ver, Pablo, explícate, ¿cómo que no todos vamos a morir? Sí, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Eso lo menciona Isaías. Ahora, un astronauta, para salir de esta atmósfera, necesita un traje, una nave que vale millones de dólares. Nosotros con este cuerpo no podemos subir ni 10.000 metros, porque se nos revientan los oídos por la presión. Los aviones van como a 10 kilómetros de altura porque van presurizados. Es un sistema que hace que te recrean dentro de la cabina del avión, recrean el ambiente al cual tú estás habituado. Por eso tú puedes ir durmiendo, tomando Coca-Cola, comiendo maní, y no sientes nada, ¿no? Porque han recreado el ambiente al cual tú estás acostumbrado aquí a nivel del mar. Pero salir del mundo, por eso Pablo dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué? Porque nos vamos a reunir con el Señor en el aire y estaremos siempre con el Señor. Hebreos capítulo 12, verso 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La segunda venida al final de la gran tribulación, ustedes ya van a manejar estos términos, arrebatamiento, 7 años después, segunda venida. La segunda venida será visible para todos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 14 al 16. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de Reyes, Señor de Señores, el único que por ahora tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Así que en la segunda venida, cuando venga con sus santos, será visible. Ese momento será, wow, terrible, espantoso, especialmente para el pueblo judío, que Dios tiene un plan glorioso con ellos, porque Pablo también en Romanos capítulo 11, cuando está hablando de que Dios no ha desechado a Israel, que Dios tiene un programa con Israel absoluto. Y quiero hablar de los que declaran o enseñan la doctrina del reemplazo, en donde Dios ya no tiene ningún plan con Israel, que lo desechó completamente. El Israel nacional, me refiero, que él maldijo la higuera y se secó, y que Dios se volvió ahora a la iglesia compuesta de judíos y gentiles. Porque la iglesia, o digamos mejor, el nuevo hombre, creado según Dios, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni hembra, sino que Cristo es el todo y en todos. Ese es el programa de Dios.
para el programa eterno de Dios, para la iglesia, compuesta de judíos y gentiles. Y quiero recordarte algo de la historia. Recuerda que la iglesia comenzó en medio del pueblo judío. De hecho, estamos citando acá a Pablo. Y Pablo dice en Romanos capítulo 11, ¿ha desechado Dios a Israel? En ninguna manera. Dice, yo mismo, yo soy judío de la tribu de Benjamín. Así que Pablo, Pedro, Santiago, Jacobo, Judas, todos, Jesucristo, María, José, todos judíos. De ellos son la ley, los patriarcas, la gloria, los pactos. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, dijo algo tremendo, porque la samaritana, que era gentil, quería entrar en una discusión doctrinal con Cristo. Jesús le dijo, mujer, la salvación viene de los judíos. Entonces Pablo vincula la agenda de las naciones con el pueblo judío, lo que Dios está haciendo con los israelitas. Pablo dice, si su exclusión, porque dice que Dios los excluyó temporalmente, ¿para qué? Para que se abriera una oportunidad para los gentiles. Dice, si la exclusión de los judíos fue la salvación del mundo, o sea, pero todo esto Dios lo tenía predestinado antes de la fundación del mundo. Por eso Pablo termina Romanos capítulo 11 diciendo, oh, profundidad de la riqueza y de toda gracia, cuán insondables son tus caminos, ¿quién puede entender tu mente? La fuente de la sabiduría. Entonces Pablo dice, si la exclusión de Israel fue la salvación del mundo, ¿cuánto más será la inclusión cuando sean nuevamente incluidos? Será para traer vida. O sea, si la exclusión de los judíos trajo gloria, imagínate, dice Pablo, lo que va a ser la inclusión, la admisión. Esa es la palabra que usa en Romanos. La admisión será vida de entre los muertos. Entonces, él habla de la exclusión y de la admisión afectando a las naciones en sentido positivo. Entonces, Dios tiene un plan con los judíos. Vamos a hablar también de un tema que he llamado Dios no ha desechado a su pueblo, para que entendamos la diferencia entre el Israel nacional físico, con el cual Dios todavía tiene temas pendientes, y el Israel espiritual, que es otra cosa, compuesto de judíos y gentiles. Ambos planes de Dios tienen que ser concluidos, pero lo vamos a explicar con Biblia en mano. Hechos capítulo 1, verso 11. Los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Así vendrá como le habéis visto ir al cielo. O sea, todo ojo le verá en su segunda venida. No en el arrebatamiento, en la segunda venida. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3 en adelante. Esto es lo que dice el apóstol Pedro. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y es verdad, pero están equivocados. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo entero de entonces pereció anegado en agua.
Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de suceder. Amén. Y puesto que todas estas cosas también serán deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiendo, se serán deshechos, y los elementos siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz. Como esto tiene muchos tópicos, muchos ítems, no puedo detenerme en cada detalle. Yo entiendo que aquí hay una tierra que se va a quemar, hay una tierra nueva, pero tampoco podemos meternos allí porque el tema de esta mañana es la diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y su segunda venida al final de la gran tribulación. Eso nos importa que quede claro para luego en las próximas clases ingresar a otros temas. Mateo capítulo 24, versos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Eso es al final de los 7 años de la gran tribulación, porque todo ojo le verá. La segunda venida no ocurrirá hasta que otros eventos de los últimos tiempos tengan lugar. Pablo dice en 2 de Tesalonicenses que no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero está hablando de su segunda venida. Tiene que haber unos eventos que sucedan en estos 7 años para que el Señor aparezca en las nubes con nosotros hasta Jerusalén, el monte de los olivos, y él inicia un juicio contra el anticristo, el falso profeta, llamado el cuerno pequeño, la bestia, como quiera que le llamen en las escrituras. Dios los echará al lago de fuego, Dios juzgará en esa venida con nosotros y dará inicio a la manifestación milenial del reino en la tierra. Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora,
de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Les hablé de esto de la abominación desoladora, ¿recuerdan? Que la primera abominación desoladora fue la profanación del lugar santísimo en el templo de Salomón, cuando Antíoco Epífanes sacrificó un chancho y con la sangre del cerdo roció el lugar santísimo. El cerdo es un animal inmundo para los judíos. Eso fue lo que hizo el emperador Antíoco Epífanes. Luego, cuando Tito destruyó Jerusalén en el año 70, el hijo de Vespasiano, y también destruyó todo, que no quedó piedra sobre piedra, él metió ahí en el lugar santísimo del templo un ídolo pagano y lo adoraron. La abominación desoladora. La abominación desoladora que va a suceder en medio de la gran tribulación será que el propio anticristo, y lo dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, del cual estamos leyendo, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, el arrebatamiento es inminente. No sabemos el día y la hora, pero la segunda venida sí sabemos que sucederá 7 años después de la gran tribulación. En Tito capítulo 2, verso 13, dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. ¿Por qué? Tú te preguntarás en tu casa, ¿por qué es importante ver esta diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida? Primero, porque si fueran un mismo evento, los dos, arrebatamiento y segunda venida, entonces los creyentes, nosotros tendríamos que pasar por la gran tribulación, cosa que no va a suceder. Cuando hable de la gran tribulación, te voy a leer por lo menos unos 20 versículos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que nos aseguran que no pasamos por la tribulación. Por ahora solo te leo en 1 de Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, yo te daré la corona de la vida. Entonces, la razón y el énfasis que ponemos de separar estos dos eventos es porque nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Número 2, que el regreso de Cristo será inminente. Mateo 24 dice, como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre en el arrebatamiento. Y número 3, al describir Apocalipsis del capítulo 6 al 19, que son todo el programa que Dios tiene, el programa de juicios que Dios va a derramar sobre la tierra en la gran tribulación, no se menciona a la iglesia, ya no se menciona, no está allí. Jeremías capítulo 30, verso 7, dice, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él, tiempo de angustia para Jacob, no para ti, mi hermana, mi hermano, pero de ella será librado. Eso lo vamos a ver cuando veamos la gran tribulación. Entonces, quiero rápidamente, y lo vamos a ver en la próxima clase, hablarte rapidito de 10 diferencias entre el arrebatamiento y la segunda venida. 10 diferencias. 1. En el arrebatamiento Jesús viene en las nubes. En la segunda venida viene a Jerusalén. 2. El arrebatamiento viene por la iglesia.
En la segunda venida viene con la iglesia. De nuevo, en el arrebatamiento viene por la iglesia, en la segunda venida viene con la iglesia. 3. El arrebatamiento da inicio a la gran tribulación. La segunda venida pone fin a la gran tribulación e inaugura el milenio. 4. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y el falso profeta. Después del arrebatamiento, en la segunda venida se lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. 5. En el arrebatamiento, Cristo aparece visible a la iglesia e invisible al mundo. En la segunda venida, todo ojo le verá. 6. En el arrebatamiento, los ángeles no intervienen. En la segunda venida, los ángeles bajan a pelear contra el anticristo y sus ejércitos. 7. En el arrebatamiento viene por la novia. En la segunda venida viene con la esposa, porque ya celebramos, ¡aleluya! Ya celebramos las bodas del Cordero. Puedes más despacio que nadie puede alcanzar a escribir. Mi nuera me dice que vaya más lento y tenemos muchísima gente. A ver, yo estas 10 diferencias, mejor, se las voy a enviar a mi secretaria Vanessa para que se las envíe a ustedes ahora mismo, apenas termine. Así que no se preocupen. En el arrebatamiento, tengo la mejor alumna acá. En el arrebatamiento, Cristo aparece visible a la iglesia e invisible al mundo. Punto 5. En la segunda venida, todo ojo le verá. 6. En el arrebatamiento los ángeles no intervienen. En la segunda venida, los ángeles bajan a pelear contra el anticristo y sus ejércitos. 7. En el arrebatamiento viene por la novia. Amén. Ahí podemos meter la historia de el siervo de Abraham que fue a buscar esposa para su hijo Isaac. En el arrebatamiento viene por la novia. En la segunda venida viene con la esposa. 8. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo. En la segunda venida, escuche bien, eso lo vamos a explicar bien. En la segunda venida resucitan los asesinados por su fe en Cristo. Entre ellos los 144,000 sellados judíos. Esas son las almas de los decapitados que están debajo del trono clamando, diciendo, ¿hasta cuándo nos venga la sangre de nosotros? 9. El arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios contra el mundo. En el arrebatamiento marca el inicio de la ira de Dios contra el mundo. La segunda venida marca el inicio del reino milenial en la tierra. La segunda venida es para Israel y las naciones. La iglesia ya se fue hace 7 años para celebrar la boda. Número 10. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento es tipología. Tipología. Ahí lo vemos como en el arrebatamiento de Elías, con el arrebatamiento de Enoc. En fin, por eso se habla de los días de Noé. En el arrebatamiento en el Antiguo Testamento es tipología, el arrebatamiento. Lo leo así. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento es tipología y en el Nuevo Testamento es doctrina. ¿Se entiende? Lo que en el Antiguo Testamento se menciona como tipología, acá en el Nuevo Testamento está normado como una doctrina ordenada. 10. La segunda venida es doctrina en el Antiguo Testamento. Tengo que explicar esto para que no nos enredemos. Estoy en el punto 10. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento es tipología y en el Nuevo Testamento es doctrina. La segunda venida
Y ustedes ya pueden ver las diferencias, ya están como instruidos para ver estas diferencias. La segunda venida es doctrina en el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque lo mencionan los profetas, los salmos, lo mencionan Moisés, los patriarcas. Es una doctrina, la segunda venida y el reino milenial, porque a Abraham se le prometió una tierra, se llama el pacto palestino, una descendencia, se le prometió a David un trono. Dios le dijo a Judá a través de su padre Jacob: no se apartará el cetro de Jacob, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se reunirán los pueblos. Les voy a leer rapidito los 10 puntos. 1. En el arrebatamiento Jesús viene en las nubes. En la segunda venida viene a Jerusalén. 2. En el arrebatamiento viene por la iglesia. En la segunda venida viene con la iglesia. 3. El arrebatamiento da inicio a la tribulación. La segunda venida pone fin a la gran tribulación. 4. Después del arrebatamiento se manifiesta el anticristo y el falso profeta. En la segunda venida se lanza al anticristo y al falso profeta al lago de fuego. En el arrebatamiento Cristo aparece visible a la iglesia e invisible al mundo. En la segunda venida todo ojo le verá. 6. En el arrebatamiento los ángeles no intervienen. En la segunda venida los ángeles bajan a pelear contra el anticristo y sus ejércitos. 7. En el arrebatamiento viene por la novia. En la segunda venida viene con la esposa, ya casado, ¿no? Ya celebramos las bodas del Cordero. 8. En el arrebatamiento resucitan los muertos en Cristo. En la segunda venida resucitan los asesinados por su fe en Cristo, entre ellos los 144,000. Todos los que murieron y no se dejaron marcar en ese periodo de la gran tribulación. El arrebatamiento marca, número 9, el inicio de la ira de Dios contra el mundo. En la segunda venida marca el inicio del reino milenial en la tierra. La segunda venida viene por Israel y las naciones. 10. El arrebatamiento en el Antiguo Testamento es tipología y en el Nuevo es doctrina. La segunda venida es doctrina en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Amén y amén. Siendo las 11 de la mañana con 3 minutos, nos gozamos, nos alegramos muchísimo de tener tanta audiencia. Les amamos. Vamos a hacer un repaso el miércoles, pero vamos a avanzar a otro ítem importante. Prepárense. Les mando un beso a todos, los bendigo. Mantengan esta secuencia. Esta clase queda arriba para que ustedes la visiten y la vean una y otra vez. ¡Bendiciones! ¡Chao!